Pero para que haya pleitos se necesitan dos. El gobierno de Ecuador declaró a Raquel Serur, embajadora de México en Ecuador, como persona non grata luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo comentarios sobre las elecciones en que resultó ganador el actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa. ¿Cuál fue mi comentario? Asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya y yo hice un comentario de que había que cuidar que no enrarecieran el ambiente político, metiendo miedo, porque eso es mucho de la derecha. Y entonces puse de ejemplo lo de Ecuador, que hace como un año y medio hubo elecciones y una candidata iba arriba en las encuestas, y esto es público, y lo saben, en Ecuador. Y uno de los candidatos hizo un cuestionamiento acusando al grupo de Correa de estar vinculado al narcotráfico. Y resulta, lamentablemente, que a este candidato lo matan. Y a partir de que lo asesinan, ese candidato, se produce una sospecha. Y la candidata que iba arriba del grupo de Correa se cae en las encuestas. Y el que iba en segundo lugar sube. Eso fue lo que dije. Las tensiones diplomáticas entre México y Ecuador escalaron desde finales de 2023, cuando el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass pidió asilo diplomático en la embajada mexicana tras ser acusado de peculado. En marzo de 2024, el gobierno de Ecuador amagó con arrestar a Glass dentro de la embajada mexicana, y en respuesta, México otorgó asilo a quien fuera vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser, es lo peor. Allanaron la embajada de México en Ecuador, esto no es posible, no puede ser, es una locura. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Es lo peor que puede suceder. Esto es en contra de todo el derecho internacional. Es gravísimo. Me golpearon y cometieron un atropello. Se lo llevaron a Glass. No lo sé. ¿Quién es usted, señor? ¿Se puede identificar? Soy Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada de México en Ecuador. Y lo que acaban de ver es un atropello en contra del derecho internacional y la inviolabilidad de la Embajada de México en Ecuador. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser. Es la barbarie. Lo que acaba de hacer el gobierno ecuatoriano no es respetar a Ecuador, es irrespetarlo. Y te voy a decir por qué. Porque esto no ha pasado en ningún país del mundo. Cuando Julian Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Reino Unido, en Londres para ser exactos, ni siquiera este país, que es una potencia económica mundial, se atrevió a invadir la embajada de Ecuador. Ni siquiera ellos, porque la comunidad internacional repudiaba la idea y ellos sabían las consecuencias que se puede tener. No solo consecuencias económicas, sino también otras mucho más graves. Pero como tú ves la política con la barriga y no con la cabeza porque te cae mal Jorge Glass, no entiendes cuáles son las repercusiones que puede tener Ecuador por ser el único país que ha violado uno de los principios fundamentales, el de no meterse a otra embajada porque esa embajada representa suelo soberano de otro país, no del tuyo, aunque esté en el tuyo. Y para los que no les gusta leer, por si acaso, cuando sacaron a Julian Assange de la embajada, no fue porque se metieron, fue porque Lenín Moreno autorizó su salida, ¿ok? Es decir, hasta Reino Unido respetó a un pequeño país como Ecuador.
No sé si ustedes entienden lo grave que es esto, porque nunca se ha visto en ningún país del mundo, ni siquiera en las dictaduras, ni siquiera en las dictaduras.